Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto, ¿ok? Hoy 27 de enero de 2023 estamos dando inicio de manera puntual a nuestro cuarto espacio abierto. La orden del día ya lo conocen, es la misma prácticamente de cada semana: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Me vuelvo a presentar para todos ustedes, no es presunción ni nada de esas cuestiones, es protocolo de prepa en línea CEP para que ustedes siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la ciencia del inglés. Desde hace 13 años soy docente de inglés. Tengo un posgrado en estudios históricos relacionados con la evolución histórica de la lengua, cuestiones de investigación. Y dice que me escucha muy bajito. Los demás, ¿cómo me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Díganme sí o díganme no en el chat para que yo sepa que me están escuchando. Tenemos aquí a 3 personas. Adriana dice que me escucha bajito. Eunice dice que bien. Y Amairani dice que bien. Entonces, Adri, checa tu dispositivo. Probablemente sea del otro lado. Revisa algo por allá. A lo mejor está saturado, quizás. Es decir, los datos de bajada ya saturaron el procesador o algo que tenga que ver con relación al dispositivo. ¿Ya? Listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía yo, ese soy yo, para que sepan quién es el que está a cargo de este módulo 7, ¿ok? El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? El día de hoy, viernes, tenemos un tema un tanto difícil para algunos, para otros es fácil. Ya el día miércoles di un previo de este tema. Les decía yo el miércoles a quienes estuvieron conectados, y si es que llegaron a ver el video ya en YouTube, les decía yo que hay una gran diferencia entre decir yo jugué y yo jugaba. Yo reí, yo reía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo corrí, yo corría. Yo sonreí, yo sonreía. Yo estudié, yo estudiaba. Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿ok? Pareciera que es lo mismo porque quizás desde el español pues no le encontramos mayor diferencia entre uno y otro. Decir, no, yo jugaba fútbol cuando era niño. Yo jugué fútbol cuando era niño, ¿ok? Hay una gran diferencia entre uno y otro en cuanto a la intención inmersa dentro de esa expresión. Entonces, hoy nos toca ver, les decía el día miércoles, les decía yo jugué, yo jugaba. El miércoles vimos el de yo jugué, con esa terminación. Yo jugué, yo dormí, yo corrí. Ese fue el pasado que estuvimos viendo el día miércoles. Hoy nos toca el otro, el decir yo jugaba, yo corría, yo dormía, yo estudiaba, yo leía. Ese es el que nos toca aprender el día de hoy. Y para esa estructura en inglés encontramos el used to. Used to. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya revisaron algo referente al used to en la plataforma? Díganme sí o díganme no en el chat para yo tener una idea ya en mi mente de que ustedes ya han revisado algo con relación a esta temática, o si es que ya conocen algo con relación a este tema, para que pues por ahí vayamos partiendo y vayamos sabiendo cómo poderlo establecer. ¿Ya saben algo del tema? ¿Ya lo revisaron en la plataforma? Digan sí o digan no en el chat para que yo sepa que ya hay algo con antelación ahí en su mente y podamos irlo tomando en consideración. Dice Adriana que ya lo revisó. Gracias, Adriana. Dice a Mayrani que también ya lo revisó. Eunice también, perfecto. Entonces ya será un poquito más rápido esto y podemos ir resolviendo dudas en el momento que nos toque. Bueno, es el used to. La traducción que, digamos, la mayoría de las personas le dan al used to, porque así aparece en los libros, en la mayoría de libros así aparece, es yo solía correr, él solía correr, nosotros solíamos correr, ellos solían correr.
Esa es, digamos, la traducción más común que todo mundo le dan o le da al used to. Está bien, no está alejada de la realidad. No obstante, cuando nosotros tratamos de traerla hacia los componentes que ya tenemos en el español, podemos encontrar este pretérito que tenemos ya, que es el yo jugaba, I used to play. Yo reía, I used to smile. Yo corría, I used to run. Yo escribía, I used to write. Yo leía, I used to read. Esa es la traducción, digamos, apropiada, porque es un tiempo que nosotros ya tenemos dentro de nuestro propio idioma, en este caso del español. Aunque si ustedes, para hacerlo un poquito más fácil, no tan difícil para con la comprensión del used to, quieren dejarlo como yo solía correr, I used to run. Yo solía jugar, I used to play. Yo solía estudiar, I used to run. Está bien también, no hay ningún problema. ¿Por qué les damos a saber el resto, digamos, de la interpretación del used to en español? Porque la mayoría de alumnos ya digamos, en una edad donde nuestro cerebro ya tiene un software fijo, en este caso hablamos de un idioma, es un poco difícil ir asimilando algunas estructuras y solemos colocar o hacer que el español esté ahí interfiriendo en nuestro aprendizaje de un segundo idioma, en este caso del inglés. Y cuando algún alumno suele acercarse, por ejemplo, en las clases de inglés de manera presencial, y de pronto nos comentan, oiga, profe, ¿cómo se dice yo jugaba fútbol? Y siempre les digo, ya vimos ese tema, ya lo revisamos, es el used to. Y algunos me dicen, no, ese es el yo solía, es el mismo, es exactamente lo mismo. Entonces me dicen algunos, y entonces si digo, yo jugué, I played football soccer, está mal, es decir, no tiene el mismo sentido. Te entenderían las personas, pero sí hay una gran diferencia entre uno y otro. Cuando la persona que me está escuchando me oye decir, I used to play football soccer, tiene claro que ese hábito, que eso que yo expresé fue un hábito en mi vida pasada. Y podría yo decir, yo solía jugar. En español de manera clara o en una traducción correcta digo, yo jugaba fútbol soccer. Como les dije el miércoles, esa es la gran diferencia. Yo jugué una actividad, una acción que emergió, desapareció. No me da mayor información esa oración. Pero si digo yo jugaba fútbol, dejo en claro a la persona que me escucha o que me lee que eso fue un hábito, fue cotidiano en mi vida pasada, ¿sale? Esa es, digamos, la gran diferencia entre uno y otro. Bueno, aquí enfrente tienen algunos ejemplos. Dice el primer ejemplo. Esta expresión significa solía en español. Ejemplo, I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol. Usos. Se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero no ocurre o no es verdadera en el presente. Ya no existe en nuestra vida presente. I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol soccer. But now I don't have time. Pero ahora no tengo tiempo. ¿Ok? Yo solía. ¿Ok? Ahora, vean las traducciones que están abajo y la voy a tomar en consideración porque tengo en claro que la mayoría de alumnos tiende a utilizar el traductor y siempre les hago el señalamiento que cuando utilicen traductor, por favor, por favor, pongan ahí una nota en su libreta si es que están tomando notas. Por favor, desde el español coloquen al sujeto, no lo omitan. Nosotros, vuelvo a repetir algo que ya les había dicho, nosotros cuando hablamos o escribimos en español, podemos omitir a los sujetos porque nuestro verbo tiene toda la información necesaria. Si yo expreso lo siguiente, juego fútbol todos los domingos, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién juega fútbol todos los domingos? ¿Tienen claro quién? Porque dentro de mi verbo dice quién, yo. Puedo decir yo juego fútbol todos los domingos, pero puedo omitir el yo y decir juego fútbol todos los domingos, ¿ok? En inglés no se puede hacer eso. Siempre tiene que haber sujetos, por lo menos digamos de un inglés básico hasta un intermedio. Después aprenderán cómo omitirlos en un inglés avanzado. Pero en un inglés básico e intermedio hay que colocar sujetos sí o sí. Ahora, vean la traducción de abajo de donde dice significado. Hay una traducción que dice solía jugar fútbol. Si yo no leyera la oración que está arriba,
I used to play soccer. Si yo no leyera esa, no la pudiera ver, digamos, enfóquense solamente en la traducción. Solía jugar fútbol. ¿Hay ambigüedad en esta expresión? ¿Me deja en claro quién hace la acción? Solía jugar fútbol. ¿Me deja en claro quién hace la acción? Si es que yo no sé la versión en inglés. ¿Hay claridad en la traducción ahí? Es decir, ¿me deja en claro quién? ¿No hay ambigüedad? Respóndanme por ahí, ¿sí o no? ¿Hay ambigüedad? Es decir, ¿está confuso la expresión ahí? Digan sí o digan no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que está claro? Sí, dice su compañera Unice. Ok, dice Mayrani que sí está claro. Ok. Escuchen lo siguiente, digo, yo creo que no está claro. Exacto, Eunice. No está claro. Y vean por qué. Digo, yo solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Puede llegar a haber confusión entre algunos pronombres porque ese solía se le puede asignar ya sea al yo, a él o a ella. Por eso es que es extremadamente importante desde el español colocar al sujeto del cual voy a hablar, porque al momento de yo colocar solamente solía y lanzarlo al traductor, el traductor dentro de su base de datos va a buscar algo que pueda interpretarse hacia ese verbo. Y digamos que va a encontrar tres opciones, yo, él y ella, o quizás eso, cuatro opciones de hecho, y me va a lanzar alguno de ellos. Ahora, nosotros nos damos cuenta que lo que ustedes hacen está hecho en un traductor justo por eso. Y hay varios otros detalles en cuanto a sintaxis y cuestiones como esa que podemos leer en los textos donde nos dejen claro que eso está hecho con el traductor y también porque hay traducciones muy literales que no existen en el inglés. Entonces, una de las cosas por las cuales yo me doy cuenta que eso está hecho en un traductor es porque no hay concordancia, por lo menos en cuanto a la persona que hace la acción. Yo voy leyendo el texto y de acuerdo a cómo lo voy leyendo, de pronto hay una variación en el sujeto. Y entonces, si me está hablando de yo, por ejemplo, y después me doy cuenta que brinca al él, a ella o a eso, más que claro que eso está hecho en un traductor, porque el traductor ya no supo a quién interpretar y colocó alguno de las opciones que tenía a la mano y le puso él, le puso ella, le puso eso. ¿Por qué? Porque solamente puse solía y vuelvo a repetir, si solamente pongo solía jugar fútbol, el traductor se queda ahí como, digamos, en shock pensando, ok, ¿de quién habla? ¿Yo solía? ¿Él solía? ¿Ella solía? ¿Eso solía? ¿Me van entendiendo a lo que me refiero? Díganme sí o díganme no en el chat para yo saber que no los estoy confundiendo de la importancia de hacer uso de los pronombres. ¿Me van entendiendo a lo que me refiero? De por qué es que necesito que coloquen los pronombres desde el español para que así el traductor pueda hacer una interpretación correcta. Gracias a Mayrani, gracias a Eunice. Entonces, ¿ya ven la importancia? Cuando ustedes estén redactando, vean que haya un sujeto, ya sea yo, tú, él, ella, eso, o quizás un nombre, Pedro, Juan, María, que ahí haya un sujeto que está encabezando una oración y que del cual se está haciendo referencia en la oración. Digo, Pedro juega fútbol, soccer. ¿Quién es el sujeto? Pedro. Él juega fútbol, soccer. ¿Quién es el sujeto? Él. María juega fútbol, soccer. ¿Quién es el sujeto? Ella. O María, más bien. Ella juega fútbol, soccer. ¿Quién es el sujeto? Ella. Tiene que haber sujetos sí o sí, ¿ok? Quise detenerme en este apartado porque he leído algunos trabajos y me doy cuenta que pues la mayoría hace uso del traductor. Y entonces cuando hace uso del traductor, nos damos cuenta cómo es que hace uso del mismo. Entonces prefiero darles algunos tips para que ustedes también ahí en su mente vayan agregando estas cuestiones y puedan hacer un correcto uso del traductor. Y no metan textos extensos. Prefiero yo, si es que van a hacer uso de mí, el traductor de verdad, a pesar de que está muy estigmatizado, algunos se los prohíben del todo, tiene algunas ventajas y sí podemos ir aprendiendo inglés, quizás no tanto en cuanto a la intención del significado ahí en lo que escribimos, pero sí nos va dando vocabulario. Entonces, si sabemos utilizarlo de manera adecuada, nos puede dar desde la pronunciación. Si ustedes han entrado a Google, tiene una bocinita. Ustedes escriben alguna palabra, le dan play a la bocinita y les da la pronunciación de la palabra en cualquier idioma, de hecho, que bueno, de los recursos que tenga ahí Google, da la traducción y les da, perdón, la pronunciación de la palabra. Entonces, desde ahí les da una pronunciación estándar. Ahora,
¿Qué otra ventaja me puede dar el traductor? Pues que si yo sé utilizarlo de manera adecuada y si es que estoy en mis primeros inicios de aprendizaje del inglés, puedo colocar oraciones cortas para yo ir viendo cómo esa oración corta fue traducida hacia el inglés. Y si antes yo no sabía cómo decir jugar y de pronto ahora ya vi que jugar se dice play, algo en mi cerebro de tanto ir haciendo oraciones cortitas se va ahí acumulando. Pero si yo lo que hago es aventarme un texto de 10, 15, 20 líneas y ponerlo ahí en el traductor, muy difícil de que ustedes vean la diferencia o la similitud entre cómo llevamos el idioma español y el inglés y qué palabras son o tienen concordancia. No le van a poner tanta atención y lo único que van a hacer, porque es lo que he visto que sucede, copian y pegan. Entonces, mejor hagan oraciones cortas, vayan ensamblando una tras otra y envíen su tarea. ¿Van aprendiendo algo? Sí, aunque ustedes no lo crean, aún así van aprendiendo algo. ¿Ok? Perfecto. Avancemos en nuestra presentación. Vamos a encontrar a continuación las tres formas en las cuales ustedes tienen que hacer uso de cualquier estructura gramatical, ¿ok? Y de hecho, en cualquier idioma, afirmamos, negamos y preguntamos, o en cualquier orden. Pregunto, niego o afirmo, niego, pregunto, afirmo. Cualquier orden que estas aparezcan, nosotros hacemos uso de alguna estructura o de varias estructuras, ya sea del inglés, español o de cualquier idioma, ¿ok? Entonces, cada actividad integradora, y lo vuelvo a repetir, hacen evaluación de sus habilidades para afirmar, para negar y para hacer preguntas. Eso es lo que evalúa cada actividad integradora, que le muestren al asesor virtual y a la plataforma que son hábiles afirmando algo. Yo juego fútbol, él juega fútbol, ahí estoy afirmando. Que son hábiles negando, yo no juego fútbol, tú no juegas fútbol. Que son hábiles preguntando, ¿él juega fútbol? ¿Ella juega fútbol? Que tengan esa habilidad de utilizar la estructura en cualquiera de esos tres momentos. Un ejemplo, he used to cook, but now he doesn't have time to do it. Él solía cocinar, pero ahora no tiene tiempo de hacerlo. Vean, ahora aparece él en la traducción de solía, ahora tenemos a él, he used. Por eso les digo que es importante. Negación. We didn't use to watch TV when we were younger. Ahí falta el we. Nosotros no solíamos ver televisión cuando éramos más jóvenes. Pregunto. Did he use to drink alcohol? Él solía beber, ahí tiene un error también, beber alcohol. Él lleva acento, también es importante. Y lo digo porque vuelvo a repetir, cuando hay, pues digamos, algunas carencias desde el español y ustedes redactan para que sea traducido algo, el traductor busca lo que ustedes les den, ¿ok? Y si se me olvidó poner un acento, por ejemplo, de pronto, por ejemplo, en el pronombre él, no le puse acento a la letra E, ese es el pronombre, lleva acento con la letra E, me va a dar el artículo, me va a dar un artículo definido, que es the o the, dirán algunos, depende con quién lo quiera yo pronunciar. Entonces me va a dar ese artículo, no me va a dar el sujeto que necesito yo colocar. Entonces también hay que colocar desde el español cosas completas para que así el traductor pueda traducir de manera correcta. Ahora, necesito que se enfoquen en la manera de hacer afirmaciones. Cuando afirmamos, utilizamos la estructura completa, justo la que estamos aprendiendo. Used to, lleva una D, hasta lo estoy exagerando. Used to, lleva una D. Pero cuando niego, ya no voy a colocarle esa D y voy a decir used to. Le quito la D porque ya tengo el auxiliar, que ese es el titular del pasado simple. El titular del pasado simple es el did. En negación es el did not. O en contracción digo didn't. Su significado solamente es no. No tiene ninguna otra traducción, solamente es no. Y digo, we didn't used to watch TV when we were younger. We didn't use. Entonces, cuando afirmo, le pongo la D. He used to. Cuando niego, le quito la D. We didn't use to. ¿Ok? We didn't use to. ¿Ok? Cuando pregunto, de nueva manera o de nueva cuenta, vuelvo a quitarle la D. Y digo, did he use to drink alcohol? ¿Cuándo es que le voy a quitar la D al used to? Cuando niegue
o cuando pregunte. ¿Y por qué? Porque tengo el auxiliar que necesito, que es el did. Si niego, did más el not. Si pregunto, el did es el que encabeza la oración y digo did he, did she, did he, y cualquier sujeto que desee colocar después del did es bienvenido. El resto de la estructura seguimos colocando lo que estamos aprendiendo, use, pero sin la de to drink alcohol. ¿Ok? Perfecto. Ahora, les pongo de nuevo la lista de verbos que ya les había colocado la vez pasada. La vez pasada les decía que para hacer oraciones en pasado simple necesitamos irnos a la columna donde dice past tense. Y puedo decir I opened, I accepted, I laughed, I learned, I dared, I danced, I erased. Y hasta pareciera que estoy escupiendo, pero estoy haciendo el sonido de la D que está al final o de la ED. Eso es para hacer afirmaciones en pasado simple como el que aprendimos el día miércoles. Para hacer oraciones utilizando el used to, no necesito los verbos que están en past tense. No necesito los verbos que están en past participle. Lo que necesito son los verbos que están en infinitive. Y digo, I used to open. I used to accept. I used to love. I used to learn. I used to help. I used to dance. Le pongo la D al used porque estoy afirmando. I used to open. I used to accept. Le pongo la D al used cuando afirmo. ¿Ok? Ejemplo, lo van a encontrar aquí abajito. Digo, I used to help my father. Yo solía ayudar a mi papá. Traducción, digamos, correcta o apropiada porque tenemos algo ya en el español. Digo, yo ayudaba a mi papá. Era un hábito en mí. I used to help my father. Yo ayudaba a mi papá. ¿Ok? Si quiero o deseo hacer negaciones, volvemos a los verbos. Vean, les voy a poner el ejemplo de una vez para que no se confundan. Aquí abajito tienen el ejemplo o un ejemplo similar al que ya tenían previo donde encontraban afirmaciones, negaciones y preguntas. Vean, el did es el auxiliar titular del pasado simple y cuando utilizamos el did, el use le quitamos o al use le quitamos la D. Y entonces anteriormente decía I used con la D, I used to help my father. Si niego, digo I did not use to help my father. Estoy exagerando el sonido, ¿ok? Para que escuchen que no hay una D después del use. I did not use to help my father. Yo no solía ayudar a mi papá. Yo no ayudaba a mi papá. ¿Sale? Si pregunto, ¿cómo le hago para hacer preguntas? Recuerden que para hacer preguntas, el titular del pasado simple, su auxiliar es el did. Después del did, coloco un sujeto, el que yo quiera. Después de eso, el resto de la estructura que estoy aprendiendo. Y entonces digo, did you use? Y nuevamente le estoy exagerando, le estoy quitando la D para que tengan conciencia de que no tiene que tener la D cuando ya tengo el did. Did you use to help your father? ¿Solías ayudar a tu papá? Con la, digamos, la traducción correcta hacia el español diríamos, ¿ayudabas a tu papá? Ayudabas, no ayudaste. ¿Ayudaste a tu papá? Ese es el otro pasado, el pasado del miércoles. Este es ayudabas a tu papá, ¿ok? Did you use to help your father? Ese you le puedo cambiar los sujetos y puedo decir, did he used to help his father? Did she used to help her father? Did we used to help our father? Did they used to help their father? ¿Ok? Puedo colocarle cualquier sujeto después del did. Bueno, tengo aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan ir guiando. Y como les decía desde el miércoles, no es tanto para que lo resolvamos aquí, sino para que ustedes se den cuenta cómo irlo resolviendo hasta en la plataforma. Y lo digo porque algunos alumnos tienden simplemente a contestar por contestar sin analizar qué les pide cada uno de los apartados. Vuelvo a repetir, cada estructura ustedes deben manejarla en afirmación. Yo jugué fútbol. I play football soccer. En negación.
Yo no jugué fútbol. I didn't play football soccer. ¿Jugaste fútbol? Did you play football soccer? En esos tres modos tienen que utilizar las estructuras. Entonces, cuando tengan ustedes que resolver algún ejercicio, algo que se les esté solicitando, y por ejemplo hay apartados que luego les dicen, hagan preguntas acerca de tal tema. Por ejemplo, en las actividades integradoras hay apartados de esos donde les piden que hagan preguntas. Está evaluando su habilidad de hacer preguntas con la estructura, no cualquier tipo de pregunta, sino con la estructura que están aprendiendo. Y lo digo porque la mayoría de alumnos, yo creo que, no sé, del 100%, el 90 y tantos por ciento, crea preguntas de cualquier tipo y de cualquier estructura. No se trata de eso, se trata de crear preguntas con la estructura que están aprendiendo, ¿ok? Bueno, cuando tengan que resolver ejercicios, primero analicen qué les están pidiendo. No es contestar por contestar. Veo que me pide. Me pide que afirme. A ver, veo la oración uno, por ejemplo. ¿Hay un not dentro de los ingredientes? No, no hay ninguno. ¿Hay una question mark? Un signo de interrogación? No, no hay ninguno. Entonces no me pide que niegue y no me pide que pregunte. Me está pidiendo que haga una afirmación. Entonces creo una afirmación. Y si es que ya tengo claro que estoy utilizando el used to para aprender o para ser usado, ese es el que tiene que estar. Y entonces digo, I used to swim a lot when I was younger. Yo solía nadar mucho cuando era joven. El swim se quedó solito, igualito. Igual, más bien se quedó igual sin hacerle ninguna variación porque ya tengo el used to y el used to toma verbos simples, sencillos, sin ed, sin ing, sin nada. Solamente, así como los tomo de mi lista de verbos de la sección de infinitive, los pongo adelantito del used to. Analizo la oración 2. Veo los componentes. ¿Tiene una question mark? No, no tiene una question mark. No tiene un signo de interrogación. ¿Tiene un not? Sí, sí tiene un not. Entonces me está pidiendo que niegue. Y si yo ya tengo claro que estoy aprendiendo a utilizar el used to, sé que el auxiliar titular del used to en cuanto al pasado simple es el did más el not. Y entonces digo, John did not use, hola de al use, did not use to eat vegetables, but now he eats them. 3. Analizo lo que me están pidiendo la número 3. Veo, ¿tiene un not? No, no tiene un not. Analizo si tiene una question mark. Sí, sí la tiene. Entonces me está pidiendo que pregunte. Ya aprendí cómo hacer preguntas. Sé que el auxiliar que tiene que iniciar la pregunta es el did. Después del did, coloco al sujeto, they. Después del they, el resto de la estructura que estoy aprendiendo. Y entonces digo, did they use to have a sport car? ¿Solían ellos tener un automóvil deportivo? 4. Analizo. ¿Tiene una question mark? No, no tiene. ¿Tiene un not? No, tampoco tiene. Y entonces digo, that building used to be a cinema, but it's closed down. Ese edificio solía ser un edificio, pero ahora está cerrado, clausurado. 5. Analizo de nuevo. ¿Hay una question mark? No, no hay. ¿Hay un not? Sí, sí hay un not. Eso es una negación. Did más el not. Y digo, we did not like math lessons. Our teacher was horrible. A nosotros no nos gustaban las lecciones de matemáticas. Nuestro profesor era terrible. 6. Veo que me están pidiendo ahí. ¿Hay una question mark? Sí, esa es una pregunta. Ahora, viene algo que parece que le sucede a la mayoría de alumnos cuando les piden que hagan preguntas con las double edge questions, con por qué, dónde, cuándo. De pronto, cuando tienen que agregar esas double edge questions, el resto lo terminan desordenando. Ya aprendieron a hacer preguntas con sí y no. Es decir, ¿did you play football soccer? Sí. Y de pronto, cuando tienen que hacer con las double edge questions, el resto de la estructura la modifican o hacen un desorden ahí. Algo sencillo. Imaginen que en la sección, o más de hecho en el ejercicio 6, ese where, que es una double edge question, que significa dónde, no existe. Y lo que van a hacer después de ese where es crear una pregunta sencilla, como ya aprendieron, que el auxiliar que inicia la pregunta es el did. Y digo, did, busco un sujeto, y ahí lo tengo entre paréntesis, did you
Coloco la estructura que estoy aprendiendo. Did you use? Busco un verbo. Go. Did you use to go to school? Listo. La pregunta ahí dice, ¿solías ir a la escuela? Sí. No, sería la respuesta. Ahora, digamos que aparece el where. Ese where va antes de todo lo que ya acabé de redactar. Y digo, where did you use? Where did you use to go to school? ¿Dónde solías ir a la escuela? ¿Ok? 8. Analizo. ¿Es una pregunta? No, porque no tiene una question mark. ¿Es una negación? No, porque no tiene un not. Es una afirmación. Entonces voy a utilizar el used con la D y digo, you used to live next door to me. Tú solías vivir cerca de mí. Última. Analizo qué me están pidiendo. ¿Tiene un not? Sí, sí, tiene un not. Entonces me está pidiendo que niegue. Es el did más el not. Y digo, I did not use. Le quito la D porque ya tengo el did not. I did not use to enjoy studying, but I do now. No solía disfrutar estudiar, pero ahora lo hago. ¿Ok? Hasta este punto, ¿me van entendiendo? ¿Está difícil? ¿Está complicado? Pregunto, ¿me van entendiendo? Díganme sí, díganme no en el chat para yo saber que siguen despiertos. Gracias, Eunice. Thank you. ¿Alguien más anda por aquí? Sí, ¿verdad? Diana, thank you. Sí, vamos bien, dice Adriana. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos enfilándonos al resto que tenemos en la presentación. Y tenemos una pregunta. Y aquí va a ser tiempo de que ustedes interactúen conmigo y me vayan mostrando qué tan hábiles son utilizando esta estructura. La pregunta dice, What did you used to do when you were child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? What did you used to do when you were child? Les voy a poner algo para irnos guiando y así tengan una idea de qué escribir. Recuerden, estamos practicando. No importa si es verdadero o falso. Por ahora, simplemente es practicar, aprender a hacer uso de la estructura. Yo quiero que me digan lo siguiente. Que digan, yo solía ver Dragon Ball Z. Coloqué esta caricatura porque es de la cultura pop un tanto común. Entonces, simplemente a manera de ejemplo. Quiero que me digan, ya sea que activen su micrófono, si es que desean hablar, o que lo hagan a través del chat. Necesito que me digan, yo solía ver Dragon Ball Z. El verbo ver o observar lo tienen ahí enfrente en amarillito y digo watched, watch. Entonces, ayúdenme con la oración de manera correcta. Yo solía ver Dragon Ball Z. Y con una traducción un tanto correcta o apropiada al español diremos, yo veía Dragon Ball Z. A diferencia de decir yo vi. Yo veía Dragon Ball Z. Yo solía ver Dragon Ball Z. So what could it be the possible answer? Please help me with this. What you have to do, you have to create a sentence using this kind of cartoon, and also you have to use the verb that is in yellow. So please let me know. How do you say this in English? Yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Quién participa? Háganmelo saber. Saben que si andamos por aquí es también para participar. Y si es que desean ese porcentaje en su calificación que otorga cada sesión, pues hay que hacernos presentes y ir participando. Entonces, por favor, leo su respuesta en el chat o si gustan hablar, pues también pueden hacerlo. Dice Unice, I used to watch Dragon Ball Z. Casi está bien. Tú misma analízala, Eunice. Tú misma date cuenta que hay una letra que está de más. Nada más dime cuál es la letra que está de más y va a ser más fácil. Hay una letra que está de más. Una sola en una palabra está de más. Escríbela. Dime cuál letra está de más en tu oración. Y ya de ahí todo lo demás está bien. Solo esa letra, pues cambiaría prácticamente el significado si es que existiera esa palabra. ¿Qué letra está de más, Eunice? Dice su compañera Diana. I used to watch Dragon Ball Z. Perfecto, Diana. Así justo. Eunice, nada más señálame qué letra está de más. Amairani dice, I used to watch Dragon Ball Z. Casi. Recuerda que cuando afirmas, ese use tiene que tener una D.
Solamente se lo borramos cuando tenga el did not. ¿Ya viste qué letra está de más, Eunice? De hecho, ya está colocaron esa palabra de manera correcta aquí redactada a tus compañeras. La H en la WH, exacto, esa. Hay que quitarle la H después de la W. Le quitamos la H, no lleva H. I used to watch Dragon Ball Z. Perfecto, así, justo. Ya afirmamos. Por ahí anoten esta oración y cada vez que ustedes tengan que hacer algún uso del used to, vayan a su ejemplo con el cual aprenden cada estructura. Yo siempre les sugiero a la mayoría de alumnos, apréndanse las estructuras con ejemplos, que ese siempre esté en su mente. Que alguien les diga, pasado simple, I played football soccer. Pasado simple con used to, I used to play football soccer. Presente, I play football soccer. Futuro, I will play football soccer. Futuro continuo o presente continuo más bien, I am playing football soccer. Futuro con el be going to, I am going to play football soccer. Con algún modal, I can play football soccer. En negación, I didn't play football soccer. En negación, en presente, I do not play football soccer. Y con ese mismo ejemplo me aprendí casi todas, o probablemente todas las estructuras. Entonces, vayan buscando un ejemplo con el cual ustedes puedan jugar para aprenderse las estructuras que ya fueron creando, ¿sale? Bueno, si ya creamos afirmaciones, nos toca crear negaciones. Tengo un ejemplo más. Es el mismo verbo, es con watch, pero ahora requiero que me digan que ustedes no solían ver Top Cat. Top Cat, en español le llamábamos Don Gato, si es que llegaron a conocer esta caricatura, ya tiene bastante tiempo. Top Cat se llama en español Don Gato, en inglés se llama Top Cat. Quiero que me digan, yo no solía ver Top Cat. Yo no solía ver Top Cat, ¿ok? Please, espero su respuesta en el chat para ir verificando que vamos aprendiendo. Recuerden, cada estructura gramatical tiene su propia negación. No existe el do not aquí, no existe el will not, no existe el cannot. Aquí tiene su propia negación y ya la revisamos. Y es el not previo. Le colocamos antes, obvio antes del not, le colocamos el auxiliar del pasado simple que ya lo estuvimos revisando. Quiero que me digan, yo no solía ver Dragon Ball Z. Perdón, Top Cat. Eunice, I didn't used to watch Top Cat. Perfecto. Anota por ahí esa oración. Ya tenemos una afirmación, ya tenemos una negación. Y ahorita vamos por la pregunta. I didn't used to watch Top Cat. ¿Qué hay de los demás? ¿Tienen respuesta? No importa que pues, terminen. Quizás dirán algunos, no, pues es que ya la puso mi compañera y solamente me la están copiando. Pues por lo menos hagan ese esfuerzo para poderlo colocar. Entonces digo, you don't used to watch Top Cat. Está bien, pero requería que dijeras yo no, pero está bien. Al final de cuentas, tiene los componentes y están bien utilizados. Perdón, no están bien utilizados. Recordemos, justo lo que les estaba yo explicando. Recuerden que cada auxiliar se utiliza para cada una de las estructuras. Para el pasado, con el used to es el did not, el que ya repasamos, did not. Y entonces digo, I did not used to watch Top Cat. Vuelvo a repetir porque a la mayoría de alumnos se les confunde esto porque en español no lo utilizamos. Cada estructura tiene su propio auxiliar para que podamos decir no. La semana pasada aprendimos a decir I am not doing homework. I was not doing homework. Decíamos yo no estoy haciendo tarea, yo no estuve haciendo tarea. Ahora decimos yo no hice tarea. I did not do homework. Digo ahora, yo no solía hacer tarea. I did not used to do homework. Cada una de las estructuras que hemos aprendido tienen su propia forma de decir no. Y el don't, ese es para otro tiempo que no está aquí, ¿sale? Entonces nada más corrígela, por favor, Adriana. Ve cómo lo hicieron tus compañeras. Esa es justa la respuesta que ya colocaron ambas personas, ¿sale? Ya llevamos afirmaciones, negaciones y nos falta hacer preguntas. Ahora, quiero que pregunten lo siguiente. Quiero que me pregunten a mí, no a ustedes, sino a mí. Quiero que me pregunten a mí que si yo solía ver a los Flintstones. En español decimos picapiedras. Recuerden que para hacer preguntas primero va el auxiliar, el que estamos aprendiendo, justo el auxiliar que nos ayuda a darnos cuenta que negamos o que es el pasado. Después de eso buscan al sujeto al cual le van a preguntar. Para mí me correspondería el you, ya desde ahí les estoy ayudando. Después de eso, el resto de la estructura que estoy utilizando, recordando que hay que utilizar el use sin la D, ¿ok? Y ahí tienen el resto. Entonces pregúntenme,
¿Solías o solía usted, como ustedes gusten, ver The Flintstones? ¿Cómo va la pregunta? Espero su respuesta. Y digo, what did you watch The Flintstones? Adriana, sigue habiendo confusión ahí. What significa qué. ¿Qué solías ver los picapiedras? Ese qué pertenece a las double edge questions, ¿ok? Por ahí hay apartados de eso en las plataformas. Pónganle atención de cómo les enseñan a utilizar las double edge questions. La pregunta que les pedía es, ¿veías Dragon Ball Z? ¿Veías los picapiedras? Y se inicia con el auxiliar. No hay ninguna double edge question. Se va directo con el auxiliar. Si yo le pongo el what, significa qué. Si yo le pongo el where, significa dónde. Si yo le pongo el how, significa cómo. Who, quién. Y así sucesivamente, ¿ok? Quiero hacer preguntas de sí y de no. ¿Veías los Flintstones? Sí, no. Ok, pongo el did al inicio. Did you watch the Flintstones? Y eso es todo. Eunice, did you used to watch the Flintstones? Perfecto, ahora sí. Did you used to watch the Flintstones? ¿Solías ver a los Flintstones? Ahora, si aún veo que siguen teniendo la confusión algunos de ustedes, recuerden que les dejo videos cargados, revísenlos. Y a referirme de revisarlos, no nada más es darle play y dejar que el video esté corriendo y pues ya lo revisé. Y de pronto estoy pues platicando con mi hijo, hablando por teléfono, viendo otra cosa y pues ya lo vi, no lo entendí y lo cerré. Y siempre les digo a la mayoría de alumnos, todos estamos acostumbrados a ver o escuchar algo, ya sea en la radio, o ver televisión, o a ver dándonos películas, o ver telenovelas. Ahora, enfoquen ese tiempo y esa atención y ese interés por algunos minutos mientras corre el video. Denle play al video que tiene un recurso ahí cargado en YouTube, que tiene el Used To, que ya se los dejé cargado. Y si no, ahorita lo vuelvo a cargar si es que no lo encontraron, para que ustedes puedan despejar sus dudas. Véanlo tantas veces como ustedes deseen, ¿ok? Véanlo, que les muestre cómo crear preguntas, cómo hacer negaciones. Ahora, si es que no sabían mayor cosa del used to, ya están indagando un poquito en ello. Que ese video, una vez que lo vayan ahí en la plataforma, si no, te se los vuelvo a cargar, vuelvan a ver y vean si sí le entendieron, si no le van entendiendo, deténganlo, aváncenlo. La cuestión es que puedan aprender de ese video. No nada más es darle play y, ya lo vi, no lo entendí. Mejor busco otra cosa. Ok, ese es su profesor de inglés. Es justo su profesor de inglés. Vean el video, denle play, deténganlo cuando lo tengan que detener. No sé, salió algo importante. Me está enseñando en ese minuto a hacer afirmaciones. Eso es lo que me importa, ok. Del minuto 3 al minuto 5 me está enseñando a hacer afirmaciones. Le pongo play, o le pongo stop, saco mi libreta, pongo un ejemplo de cómo hacer una afirmación. Listo. Sigo viendo, ya aprendí, sí, ya le voy entendiendo. Ok, ahora me está enseñando cómo hacer una negación. Ok, le pongo stop, busco un ejemplo, anoto cómo hacer una negación. Voy aprendiéndolo. Ok, lo voy viendo. Ya me va a enseñar a hacer una pregunta. Listo, le pongo stop, copio el ejemplo y voy viendo cómo hizo una pregunta. Pues ahora me va a enseñar a hacer preguntas con las double edge question, con cómo, cuándo, dónde. Ahora me está enseñando con eso. Ok, perfecto. Veo cómo estructurar ahora con ellos, ¿sale? Para que así no tengan dudas. La pregunta que yo les pedía es que me pregunten o que me digan a mí, ¿solía ver Dragon Ball Z? ¿Quién? Usted. Sin las double edge question. Es una pregunta de sí y de no. Y las preguntas de sí y de no inician con el did en pasado, inician con el do en presente, inician con el are, inician con el were, inician con el is en progresivo. ¿Ok? Se van directo con los auxiliares. No tenemos las double edge question por ahí. ¿Sale? Entonces, quien creó la pregunta de manera correcta, tenemos aquí a Eunice, dice ahí Eunice, did you used to watch the Flintstones? Perfecto, esa está muy bien. Copien esa pregunta que ya hizo Eunice, esa es la que necesitábamos. A Mairani, when did you used to watch the Flintstones? Ok, esa pregunta está bien, pero tiene otra intención o busca otro significado. Dice ahí, ¿cuándo solías ver a los Flintstones? Ok, si le borro el when, queda perfecto como les decía. Did you used to watch the Flintstones? ¿Veías a los Flintstones? Diana, did you used to watch the Flintstones? Perfecto, Diana. ¿Sale? Muy bien. Ya afirmamos, ya negamos, ya preguntamos. Vamos a a pasar estos ejemplos. Ya vi que tienen pues ya una idea. Espero sigan viendo los videos y ahí aprenderán completamente cómo
cómo ir avanzando en cuanto al uso del used to. Y ahora colóquenlo cuando les pidan utilizarlo. Sobre todo lo van a encontrar en algunos apartados donde tienen que narrar cosas que les sucedieron en el pasado. Y para narrar sucesos o eventos cotidianos o actividades cotidianas es el used to, ¿ok? Llegamos a la sección de dudas o preguntas. Es importante que me hagan saber qué dudas o preguntas tienen. Entonces les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta para que pueda yo apoyarlos y que pues vayamos despejando esas dudas que tengan? ¿Dudas o preguntas? ¿Hay alguno? El tiempo de levantar la manita o escribir en el chat. Dice su compañera, alguien levantó la manita. Adriana, te escucho, Adriana, please. Ok. ¿Cuál es tu nombre? No está en voy a empezar con el uso del did para que sea más fácil. En inglés, prácticamente todas las estructuras del inglés tienen un propio auxiliar. Nosotros de pronto nos confundimos porque nosotros no utilizamos auxiliares, es decir, no necesitamos palabras en específico que nos ayuden a determinar ciertas cosas para un tiempo gramatical. Por ejemplo, con el solo hecho de utilizar el did, yo sé que todo eso que está ahí escrito está en pasado, es un tiempo gramatical. Cuando yo encuentre el did, eso está en pasado. Ahora tengo que investigar si está utilizado como verbo, para decir yo hice, I did my homework, o para preguntar, did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? O para negar, I didn't do my homework. Cuando yo vea eso del did, sé que eso que está estipulado ahí está en pasado. La pregunta que tú me hiciste, por ejemplo, decir, ¿cuál es tu nombre? Yo te pregunto, ¿esa pregunta en qué tiempo gramatical está? ¿En presente, pasado o en futuro, Adriana? Exacto. Entonces, ¿le corresponde el did al presente? No, no. Ujú. Vuelvo a preguntar, o vuelvo a explicar. Cuando tú encuentres el did, ese did pertenece a una estructura en pasado simple, en pasado simple. Yo te pregunto de nuevo, lo que tú me dijiste, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué tiempo gramatical está? En presente. Exacto. Así, justo así. No existe para el presente, solamente va para el pasado. ¿Me vas entendiendo? Entonces no lo vamos a encontrar en preguntas como por ejemplo la semana pasada estuvieron aprendiendo a utilizar el progresivo, no va en el progresivo, estuvieron aprendiendo a utilizar el pasado progresivo, no va en el pasado progresivo. Este auxiliar solamente es para el pasado. Entonces, cuando ustedes pregunten o quieran establecer algo desde el español, por ejemplo, entiendan en qué tiempo gramatical están haciendo o quieren hacer referencia para con el inglés. Léanlo desde el español y pregúntense. Si la pregunta, por ejemplo, dice, juego fútbol, ok, juego fútbol. Yo les pregunto a ustedes, ¿juego fútbol está en presente, en pasado o en futuro? Juego fútbol. Adriana, te pregunto a ti, ¿juego fútbol está en presente, en pasado o en futuro? Exacto, porque todavía existe, es algo que no ha acabado. Entonces, desde ahí yo ya sé qué estructura puedo ir a buscar. No sé, quizás no la tengo claro porque ahorita no se me viene a la mente cómo hacer preguntas en presente, cómo hacer oraciones en presente. Ok, voy a mi libreta, busco un apartado donde tenga presente simple y busco, ya, va así. I do o I play football soccer. Ok, si por ejemplo la oración dice, yo jugaré fútbol soccer. ¿Está en presente, en pasado o en futuro, Adriana? Exacto, todavía no sucede, todavía no ocurre. Ok, quizás de nuevo, no tengo idea de cómo se hace en futuro, pero sí puedo descartar que no va al did, sí puedo descartar que no va al presente.
Entonces busco dentro de mis notas quizás algo que tenga referencia hacia el futuro y puedo tener algunas como el will o el be going to que aprenderemos de hecho en la próxima semana, ¿sale? Entonces, desde que tú narres o desde que tú expreses una oración, primero comprenden qué tiempo la vas a utilizar, qué tiempo gramatical. Y desde que estás redactando y estás colocando, mi hijo juega fútbol soccer. Ok, mi hijo juega fútbol soccer. Juega, no ha terminado, entonces no es pasado. Juega, es cotidiano, es un hábito, entonces no es futuro. Jugará, tendrá que ser el futuro. Ok, desde ahí yo voy identificando, ustedes van identificando qué tiempo pueden utilizar, porque no podemos combinar el did con el futuro, no podemos combinar el did con el presente, no podemos combinar el did con el progresivo. El did pertenece a un momento en específico de una narración. ¿Me entendiste, Adriana? Ah, en tu línea del tiempo, bueno, de hecho, como tendrías que redactar, tú también me preguntaste lo de la línea del tiempo la vez pasada, lo de si lo hacías en una aplicación o en Word. Sí, ¿verdad? Sí. En cuanto a tu línea del tiempo, solamente en la sección de la línea del tiempo, solamente hazlo al igual que como lo harías en español. Pones una imagen, no sé, pones una imagen tuya y de tu esposo, si es que estás casado. Y abajo dice, me casé en no sé, en el 2003. Listo. No hay ninguna pregunta ahí, solamente hay un indicativo o hay una oración en afirmación de lo que hace referencia a la fotografía. Ahí no hay ninguna pregunta. ¿Sí me vas entendiendo? Una oración sencilla. No necesitas aventarte ahí párrafos largos, solamente algo que describa qué sucedió en esa fotografía. Me muevo y resulta que 3 años después, pues nació mi hija o mi hijo y está una foto de mi niña. Y entonces pongo ahí, my daughter was born. Mi niña nació en 2023 o 2021, no sé, algo así. Y pongo la siguiente foto y me voy moviendo. Ahí no hay tanto que enfatizar de hacer preguntas. Eso es en cuanto a hacer tu línea del tiempo. Para hacerle preguntas. Para Ujú, ya te entendí. Los previos a tu línea del tiempo, donde tienes que entrevistar a alguien. Ah, ok, perfecto. Preguntas, hay dos tipos de preguntas, cerradas o abiertas. Cerradas, sí y no. Abiertas me van a dar información más específica. Ve qué tipo de preguntas quieres o necesitas hacer. Si la pregunta, no sé, vas a entrevistar a tu abuelito. Ok. ¿Qué le quiero preguntar? Le voy a preguntar si se casó. ¿Te casaste, abuelito? ¿Qué respuesta me podría dar posible? Sí, no, a lo mejor. Eso es todo lo que me puede dar de respuesta. Esa es una pregunta cerrada, digamos, de sí o no, diríamos en español, en inglés, yes, no questions. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas quiero hacerle? Que solamente me diga sí y que me diga no, hay una forma de establecerlas. Que me dé información más precisa, hay otra forma de establecerlas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas le puedes hacer a tu abuelito? O no sé, ¿a quién vas a entrevistar? A ver, cuéntame, ya te voy ayudando más rápido ahí. Ok, a tu mamá. ¿Qué pregunta de inicio le podrías hacer a tu mamá? Que tenga una secuencia lógica la entrevista, no nada más así como, pues, ¿te casaste? Sí. Ah, ¿estás viendo una novela? No. ¿Ya comiste? No. Es un disparate de preguntas, sino que sean en un momento continuo. ¿Qué pregunta le harías por primera cuenta para entrevistarla? Ah, ok, espera, justo. ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Qué tipo de respuesta me va a dar o te va a dar tu mamá? ¿Te va a decir sí o te va a decir no? Exactamente. Entonces, desde ahí descartas el inicio del did. Necesitas iniciar con la double edge question, que es cómo. En inglés se dice how. Con esa inicias. ¿Me vas entendiendo? Adelántate a ver qué te va a responder, qué opciones de respuesta le estás dando a la persona. Si solamente le vas a decir, ¿te casaste en 1922? ¿Qué posible respuesta te puede dar? Exacto. Entonces, sí inicias con el did.
Pero si le preguntas, ¿por qué te casaste en 1922? ¿Qué posible respuesta te puede dar? Exactamente. Entonces ya no inicias con el did, inicias con la double edge question. ¿Me vas entendiendo? No. Pero te doy un tip para que te vayas dando cuenta. Me voy a regresar rápido a esto. Quizás a algunos les servirá porque es donde encuentro de seguro mayor confusión. Voy a regresar a la sección de preguntas y para que te des cuenta que a lo mejor puedes utilizar eso mismo que tú ya estableciste como pregunta para tu mamá. Ve, me voy a regresar un segundo. ¿Dónde están las preguntas? Y es para que también vayas reutilizando alguna de esas estructuras y así no, pues como que no partas desde cero. A ver, espera, acá está. Ve la pregunta. Did he used to drink alcohol? Did he used to drink alcohol? La pregunta dice, ¿él solía beber alcohol? ¿Cuál podría ser la posible respuesta a las dos posibles respuestas, Adriana? Exacto, no hay más. ¿Ok? Listo. Ya aprendí a hacer una pregunta de este tipo. ¿Quieres preguntarle a tu mamá si ella solía beber alcohol? Entonces le preguntas de manera directa porque le hablas de usted y le dices, ¿Did you used to drink alcohol? Hey mom, si es que te vas a referir a tu mamá, le pones, no sé, hey mom, coma, ¿Did you used to drink alcohol? ¿Solías beber alcohol? ¿Qué respuesta te va a decir tu mamá? Yes, I did. No, I didn't. Perfecto. Ahora, si es que tu mamá te dice yes I did o no I didn't, ahora puedes agregar una double edge question. Y así como está hecha esta misma pregunta, previo le vas a poner why. Why did you used to drink alcohol? ¿Y por qué solías beber alcohol? Reutilizaste la que ya aprendiste a hacer y solamente le agregaste una palabra extra, pero el resto de la estructura es lo mismo que utilizaste. ¿Me vas entendiendo? Justo así. Entonces, así vete moviendo. Si te dice que sí, pues le haces otra pregunta de ese tipo, nada más la reutilizas y le puedes poner cómo, cuándo, dónde. Por ejemplo, ¿conociste a mi papá? Did you meet my father? ¿Conociste a mi papá? Sí, no. Ok, ese mismo did you meet my father lo vas a reutilizar, le vas a poner cómo. How did you meet my father? ¿Cómo conociste a mi papá? When did you meet my father? ¿Cuándo conociste a mi papá? Where did you meet my father? ¿Dónde conociste a mi papá? Y es prácticamente la misma estructura que hiciste desde sí y no, pero le fuiste variando con las double edge question. ¿Entendiste? Perfecto. Pues muy bien. ¿Nadie más tiene ninguna duda, ninguna pregunta? No, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, vamos terminando, ya son las 6 en punto. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pues vamos dando conclusión a nuestra sesión. Y les vuelvo a reiterar que por favor envíen sus tareas en las fechas estipuladas. Si llegan a tener alguna cuestión ahí que les impida enviar sus tareas, pueden solicitar una extensión de tiempo, máximo 72 horas después del tiempo límite, que se haya cumplido el tiempo límite, es decir, tienen máximo hasta el miércoles para hacer la solicitud. Entonces, una vez que hagan la solicitud es porque ya prácticamente tienen esa tarea hecha y lo único que hago es aperturar la plataforma y envían su actividad integradora, ¿sale? Si necesitan algo más, pueden contactarme a través del mensajero o a través de mi correo electrónico, que ya también lo tienen ahí cargado en la plataforma y con gusto trataré de apoyarlos. Sábados y domingos no estoy al pendiente de la plataforma, así que si quieren contactarme sábados y domingos va a estar un poco complejo que les responda de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana o de 7 a 10 de la noche estoy más al pendiente, pero prácticamente todo el día estoy al pendiente de la plataforma, ¿sale? Entonces, si hay dudas o hay preguntas, pueden comunicarse conmigo. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar de los futuros, de will y de be going to, para que de una vez vayan sabiendo de qué va la siguiente semana. Un gusto haberlos visto este día. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Bye bye.